Gracias, madres. Las felicitamos en este día. Es un honor para mí poder traer la palabra de Dios en esta tarde. Y un poquito difícil también, porque es Día de las Madres. Es para que yo esté ahí sentada llorando y tomando todo lo que del video que está acá. Pero gracias a cada una de ustedes. Y quiero tomar el momento para felicitar a mi madre que ha sido mi ejemplo, y voy a tratar de no llorar. Ha sido mi fuerza, pero en estos momentos quisiera yo bendecir la vida de mi mami y orar por ella, porque tal vez este día, igual como ella, no sea un día muy alegre para muchos de ustedes. Tal vez es primer año que pasan sin su mami, o tal vez como madre has tenido una pérdida bastante grande. O tal vez estás aquí sentada y has deseado ser madre, pero aún no ha pasado. Pero en el nombre de Jesús va a pasar, amén. Quiero que tomes todo esto y que puedas descansar en Él. Y a pesar del dolor que mi madre tal vez en estos momentos sienta, porque perdió a su mami hace 3 meses y a su papi hace 2 semanas, quiero decirle que pueda ver más allá del dolor, que pueda ver más allá, y esto es para cada uno de ustedes, que puedan ver más allá del dolor, que puedan ver todas esas palabras, todos esos cariños, todo lo que han sembrado en sus hijos. Y gracias, mami, por todo lo que has hecho en nosotros. Quiero darle las gracias por la vida de mi abuelita, el legado tan grande que ha dejado, y más que nada darle las gracias y bendecir la vida de mi mother-in-law, mi suegra, que dio a luz a esta persona que está ahí, al amor de mi vida. Gracias, suegra, por todo lo que han hecho. Y sentí que iba a pasar antes de que se sentaran, porque sentía que como este canto que decía: Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. ¿Lo puedes repetir? Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Estábamos cantando eso y volteé y me trae a la mente y miré una imagen que vamos a leer en este día, en el barco donde estaban 12 discípulos en medio de la tormenta, y volteé y miré a muchos de ustedes y miré esa imagen de un barco donde todos estamos, pero se nos ha olvidado el poder de Dios sobre tu situación. Se te ha olvidado lo que Dios ya ha hecho en tu vida, y tienes que recordar que Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso, y tienes que decirlo y decirlo hasta que tu espíritu pueda creerlo. Amén. Y en esta tarde tenía el privilegio de traer el mensaje. Tengo el privilegio de traer el mensaje, y estaba muy contenta porque el lunes vino y yo ya tenía listo un mensaje, porque hace un mes me tocó dar un devocional a la reunión de los líderes en inglés, y ya tenía ese devocional. Yo dije: estoy lista para este domingo. Tengo el mensaje completamente listo. Ya puedo relajarme. Suspiré y todo muy bien. Pero, digan pero, llegó viernes. Y Dios empieza a bregar conmigo en mi corazón. Y voy de camino para un viaje, de camino para Pittsburgh. Y estoy sentada en el carro manejando 2 horas. Y 2 horas en el carro escuchando cantos, mucho para que Dios hable a mi vida, ¿verdad? Y me dice: Janet, el mensaje que tú ya tienes, quiero que veas que hay una historia antes y una historia después. Yo dije: ok, wow, ok. Y después dije que estaba escuchando cantos, y escucho una palabra en el radio que dice: there's more to your story. Hay más en tu historia. Yo dije: wow. Ok, ahí es cuando los pentecostales decimos: Dios está hablando, amén.
y empiezo a empiezo a recordar qué historia está antes y qué historia está después de lo que yo tenía para este día. Y no pude abrir mi Biblia hasta que llegué a Pittsburgh. Y no lo pude hacer inmediatamente, pero lo hice hasta después. Despedí a mi hijo, metimos unas cosas al carro, lo despedí y me voy al carro y él se sube a su apartamento. Y duré 25 minutos ahí parqueada porque quería leer. Abrí abrí mi teléfono en la Biblia y empiezo a leer lo que el Señor me estaba diciendo. Yo digo, ok, hay un antes y hay un después en la historia que vas a usar en este día. Y estaba en ese momento, y no les mencioné, pero durante ese viaje estaba en un momento frustrante de mi vida. Estaba en un momento difícil de mi vida. Y en este día quiero hablar sobre el tema cuando estás en medio. Y no hace mucho tiempo Tommy predicó un mensaje de estar en medio, y él puso 3 sillas aquí, se sentó y estaba explicando lo que Dios hace cuando estás en medio. Que aún cuando estás en medio, donde no sabes lo que está pasando en tu vida, quiero decirte que el Dios Todopoderoso está ahí en medio. Así que en este día quiero que se pongan de pie y abran sus Biblias, y si no la traen, lo van a poner en la pantalla. Y quiero hablar sobre la historia que se encuentra en Marcos. Pero quiero que leamos esa historia, pero recuerden que hay un antes y hay un después. Marcos 6:45 al 52 dice, ¿tienen? Creo que sí lo tienen. Ok, perfecto. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, inmediatamente después Jesús insistió. Quiere decir que Jesús insistió, quiere decir que los empujó, les dijo, vayan, en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar, escuchen esas palabras, al lago hacia Betsania, mientras él enviaba a la gente a casa. 46. Después de despedirse de la gente, Jesús subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, otras versiones dicen en la 4ª hora, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio, escuchen la palabra de Dios, Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. Y este iba a ser parte de mi mensaje anterior, y les prometo que ese mensaje está muy bueno y espero poder compartirlo pronto. Pero Jesús estaba en otro lugar, pero estaba viendo que ellos estaban en problemas. Pues ramaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Yo no sé si tú en estos momentos estás en una situación difícil y estás remando, estás contra la corriente, estás tratando de salir de ahí. A eso de las 3 de la madrugada, la 4ª hora, no fue en la 1ª hora, no fue en la 2ª hora, ni en la 3ª hora, fue en la 4ª hora. Quiere decir que pasaron un poquito de tiempo ahí en ese barco solos. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, y allá hay otro completamente diferente mensaje. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron en terror, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. ¿Se imaginan cuando usted esté en un momento tan difícil y que tenga que bregar aún más con un fantasma? ¿Verdad? Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, tengan ánimo. En otra versión dicen, tomen valor. Yo estoy aquí. No sé si está captando esto.
Pero en medio de la tormenta, en medio de su frustración, en el medio de donde yo estaba en el carro en ese día, Jesús me quiere decir: Janet, no tengas miedo, ten ánimo, toma valor, yo estoy aquí. Y yo me quedo y digo: ¿what? ¿En serio? Que tome ánimo, que tome valor y que no tenga miedo. Qué difícil son esas palabras. 51. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. El antes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú has hablado a mi corazón. Primero que nada para mí, Señor. Te doy gracias por cada persona que está aquí. Y abrimos nuestro corazón y abrimos nuestras manos para recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento en esta tarde. Estos eran los mismos versículos que íbamos a leer para el mensaje que yo tenía antes. Y una vez más estoy ahí luchando en el carro por 2 horas, luchando con una situación difícil en mi vida. Y el Señor empieza a ministrar a mi corazón. Y cuando empiezo a salir de Pittsburgh, le digo a Dios, son las 2:45 p.m., tengo 2 horas de camino. Cuando yo llegue a casa, inmediatamente tengo que ir a la escuela de mi hija porque ella tiene una presentación, y el sábado tengo una cita con un desayuno a las 8 de la mañana, y después tenemos una cita para un almuerzo a las 12 del mediodía. Yo dije, ¿qué horas voy a escribir este mensaje? Son nuestras cuestiones. Siempre queremos pelear contra lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén. Y en cada una de nuestras historias hay una tormenta, pero en cada tormenta hay un propósito. En cada una de nuestras historias hay una tormenta, pero en cada tormenta tiene su propósito. Y tú estás aquí sentado y yo sé que tienes tienes un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y mirando lo que estaba leyendo, miro el versículo 43 de Marcos, que Jesús hace un milagro, porque miramos que el antes, recuerdan que le dije el antes de que Jesús enviara a sus discípulos, les insistiera y decirles, tomen el barco y vayan y mírenme en el otro lado. Antes de eso, miramos en la palabra de Dios que había pasado algo supernatural, había pasado un milagro de multiplicación, un milagro grande donde él estaba ahí predicando la palabra de Dios. Y habían más de 5,000 hombres, nos dicen. Solamente mencionan a los hombres, pero sabemos que habían mujeres y habían niños. Y Jesús le quitó el lonche a uno de los niños que estaba ahí. Fue y le pidió los peces y los panes y hizo una multiplicación. Pero escuchen esto. Los discípulos estaban ahí presentes. Los discípulos miraron este gran milagro. Y después de eso, caemos donde leímos. El antes, en medio, hubo una tormenta. Y después seguimos leyendo sobre este pasaje y miramos que al otro lado del mar, y si usted conoce la historia, dice que empieza a traer a personas a Jesús, empiezan a traerle a personas que están enfermas, y empieza Jesús a hacer el milagro de la sanidad. Hay un antes, hay una tormenta y hay un después. Quiero que capte esto. Hay un antes, hay una tormenta y hay uno después. Y estaba meditando en esa palabra y después viene a mí esta pregunta.
porque yo estaba en el medio en ese momento. Y dice: Janet, ¿estás en medio de la tormenta o estás en medio de 2 milagros? No creo que lo captaron. ¿Estás en medio de la tormenta o estás en medio de 2 milagros? ¿Estás en medio de lo que Dios quiere completar en tu corazón y en tu vida? ¿O estás en medio de los milagros que Él va a hacer en tu vida? ¿Estás en medio de la tormenta o estás en medio de 2 milagros? Es la perspectiva que viene a tu mente. Es la perspectiva de Dios, donde empiezas a calificar el medio de la tormenta y decir: estoy en la tormenta, estoy moviéndome, pero tal vez estoy en medio de mi milagro. ¿Estás en medio de la tormenta o estás en medio de lo que Dios ha empezado, en medio de lo que Dios está por completar en tu vida? Y si decides en esta tarde en tu espíritu y decides decir: Señor, estoy en medio de la tormenta, y así como los discípulos, pude ver un antes pero no veo un después, porque solo tú y yo podemos leer esa historia ahora, pero los discípulos no conocían lo que iba a venir después. Miré un antes, miré tu poder, miré los milagros que hiciste, pero ahorita estoy en medio, estoy en la tormenta, pero hay un después. Y quiero que en este momento que tú estás aquí, que estás a punto de darte por vencido, quiero que digas y que pienses: hay un después, porque la palabra de Dios nos promete que hay un después. Así que en esta tarde recuerda lo que Dios ha hecho en el antes, y Él te llevará al otro lado. La tormenta tiene un propósito: estar en medio en un propósito. Estar en medio tiene un propósito. Estas es la tormenta y estas son tus decisiones. ¿Qué va a pasar después? Si quieres pasar al otro lado, tienes que pasar por la tormenta. Este es un principio bíblico que debe de estar grabado en nuestro corazón para esos momentos difíciles. Él te llevará de experiencias de montaña a experiencias de montaña, pero tienes que pasar por el valle. Él te llevará de bendición en bendición, pero tienes que pasar por el sacrificio. Él te llevará de gloria, pero tendrás que pasar por el sufrimiento. Él te llevará de milagro en milagro, pero tendrás que atravesar las tormentas. Todos queremos vivir el propósito de Dios en nuestra vida, pero ninguno de nosotros queremos el proceso. Todos queremos ver los milagros, todos queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos experimentar lo difícil de la vida. Y mira lo que dice en Isaías 43 del 1 al 3. Y esta palabra es para alguien en esta tarde. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces por las aguas, porque los discípulos estaban cruzando por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo puedo terminar con el mensaje con este versículo, porque esas son las promesas de Dios para nuestra vida. Estar en medio de las tormentas nos hacen ver 3 cosas. Y primera cosa que quiero poner es que estar en medio de la tormenta nos hace ver que no tenemos el control. Y no sé si ustedes como yo, pero a mí me gusta tener todo bajo control. Me gusta tener las cosas bien. Y cuando algo pasa, me siento que no estoy bien. Y no sé cuántas otras personas estén acá que puedan decir eso. Pero miren lo que dice el versículo 48. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues ramaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Los discípulos estaban haciendo algo para poder pelear contra esa tormenta. Y
Pausa en un momento y trata de imaginarte esta escena. Y si no puedes imaginarte la escena, te recomiendo que mires esa escena en The Chosen, que pudieron ellos mostrarnos esa escena muy bonita y muy bien. Remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. En una cosa es fracasar cuando ni siquiera estamos tratando o intentándolo. Pero otra cosa es cuando pones todo tu esfuerzo y te quedas corto. Los discípulos estaban haciendo todo lo que podían para pelear contra la tormenta. Estaban dando todo lo que tenían para llegar al otro lado, porque eso fue lo que Jesús les dijo que hiciera. Jesús les dijo: súbanse al barco y crucen. Esta palabra que sí, Jesús dio una orden, pero en ningún momento dijo que no iban a llegar, que Él les dijo que iban a cruzar. Así que si tú dices: si sigo a Dios, todo será perfecto y fácil, lo que acabamos de leer nos muestra otra cosa completamente diferente. Seguir a Jesús, seguir a Dios es tan difícil y muchas veces porque tal vez, como la historia nos está describiendo aquí, que fue Jesús el que los envió, tal vez estás haciendo todo lo correcto. Tal vez estás viniendo, estás escuchando, estás leyendo la palabra de Dios. Ya miraste milagros, pero aún vas a pasar por momentos difíciles. En Mateo 7:24 del 26 leemos la historia y la parábola de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero también nos dice Jesús en esa parábola que había un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos, casi como la tormenta donde estaban los discípulos, y dieron con fuerza contra esa casa, y cayó y fue derrumbada, porque estaba fundada bajo la arena. La sabiduría no previene las tormentas. Puedes ser sabio, puedes ser educado, puedes venir a la iglesia todos los domingos, y aún tal vez vienes todos los miércoles, y aún tal vez eres parte de un grupo comunitario. No, ok. Más allá. Aún cuando estamos haciendo todo lo correcto, algo pasa. Puede estar haciendo todo, absolutamente todo bien, y estar en medio de una tormenta. Y podemos ser muy francos en estos momentos, que a pesar de estar haciendo todo muy bien, yo experimentaba eso hace unas semanas, donde decía: estoy haciendo todo bien, pero ¿qué está pasando? Y tal vez estás aquí en este momento y estás haciendo las mismas preguntas. Algunos de nosotros esta tarde tenemos que recordar que tú no tienes el control. Seguimos la historia. Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua, y los discípulos piensan: es un fantasma, es lo que los discípulos dicen. Y vuelvo y repito, imagínense en un momento de angustia, imagínense en ese momento de frustración, y que mires algo y dices: es un fantasma, algo está pasando. Algo pasa, porque sabes que en medio de la tormenta, en medio de esa frustración, lo menos que te esperas es ver a Jesús en tu situación. Lo menos que esperas es que Jesús esté llegando a tu situación, porque no esperas más de Él, porque se te ha olvidado el poder de Dios, que Él es todopoderoso y que Él está ahí. Esperamos otras cosas cuando estamos en medio de la tormenta. Estaban los discípulos lidiando con diferentes cosas. Estaban los discípulos tratando de pelear contra eso. Y muchos de nosotros estamos tan peleando contra la situación, y lo menos que esperamos es que Jesús entre.
Lo menos que esperamos es que Jesús se manifieste en nuestra situación. Así que los discípulos, quienes acababan de ver el poder de Él, aún dijeron, no esperaban que Jesús llegara y dijeron, es un fantasma. Se imaginan esa imagen, pero aún en medio de la situación, en medio de que ellos dijeron, es un fantasma, pero no era un fantasma, era Jesús. Así que si en este día tú estás cuestionando que si Jesús está en tu situación, quiero decirte que Él es Jesús. Él es el que está ahí en medio de tu situación. Pero como estaban en medio de la tormenta, todo a su alrededor no permitía que ellos miraran que era Jesús. Estaban lidiando con la presión de las finanzas, estaban lidiando con la situación de sus hijos, estaban lidiando con la situación de su matrimonio, estaban lidiando con una relación rota, estaban lidiando con un corazón quebrantado, estaban lidiando con la adicción, estaban lidiando con el dolor. Y estoy mencionando esto para que cada uno de nosotros podamos mostrar que estamos lidiando con tantas cosas. Estás lidiando con la lluvia, el viento está soplando, la oscuridad es demasiada, está pasando alrededor todas esas cosas. Todo lo que estaba pasando estaba nublando la vista de Jesús. Jesús viene en camino, pero tú y los discípulos muchas veces no podemos verlo por todo lo que está opacando nuestra vista. Estoy en medio de la tormenta y no veo a Jesús. Y yo no sé cuántos de ustedes se sienten en estos momentos diciendo, estoy en medio de la tormenta, todo se está moviendo, está el viento, está la lluvia. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Quiero pausar porque es necesario preguntarnos a veces, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde Él está? Él no podían ver a Jesús, pero la buena noticia es que Jesús tiene sus ojos, porque lo leímos en el principio. Aún en medio de la situación miramos que Jesús fue el que los mandó en el barco, pero la Biblia es tan linda y tan específica que nos dice que Él subió. No se quedó al nivel, subió hacia la montaña, subió porque Él tenía sus ojos en la situación. Jesús tiene sus ojos en tu situación. Él puede verte, Él puede ver lo que estás pasando. Él está caminando en medio y está en camino hacia ti. Está en camino hacia tu situación. Ahí está, ahí va. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver? O muy honestamente puedes decir, Jesús, Janet está predicando esto, pero no te puedo ver en mi situación. No te puedo ver. Y hace unas semanas me preguntaron con qué character de la Biblia te puedes identificar un poquito más. Y hubiera podido decir con Ruth, hubiera podido decir con Esther, un montón de mujeres de la Biblia poderosamente, pero me identifiqué con los discípulos, porque los discípulos eran personas normales como nosotros, donde si tú crees que no tienes ningún valor en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, quiero que sepas que tienes un valor, que Él no llama al que está preparado, sino que Él prepara los corazones que están dispuestos a caminar por Él. Él tiene su mirada en ti. Él te mira, Él está atento a tu situación. Miramos el versículo 50. Los discípulos miran a Jesús y Jesús les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, estoy aquí. Quiero que miren esto, porque la tormenta no había parado. El viento todavía estaba soplando, porque después leemos que no fue hasta que Jesús se metió al barco que la tormenta paró. En medio de la tormenta, en medio del aire, todo moviéndose, en mi miedo, en mi frustración,
llega algo y me encanta el humor de Jesús. Me encanta el humor de Jesús. Y Él dice, no temas. No, toma coraje, toma valor. Yo estoy aquí. Pero me imagino, esa es la mente de Janet, ¿ok? Porque también vi el Chosen. Que Jesús está un poco más allá. Porque en Mateo leemos otra historia en medio. Que caminó Él sobre las aguas. Jesús caminó sobre las aguas, pero no solamente Él. También hubo otra persona que caminó sobre las aguas, pero esa es otra historia. Pero Jesús estaba lejos aún de ellos. Me imagino que no estaba tan cerca. Y Él entra y dice, no teman, tomen valor, estoy aquí. Si hubiera sido yo en el barco, si hubiera sido yo en ese momento, le digo, ok, pero por favor, antes de decir esas palabras, calma esta tormenta porque me estoy mareando. ¿Por qué me estás diciendo estas palabras antes de que calmes la tormenta? ¿Por qué me estás diciendo, no tengan miedo, tomen valor? Yo estoy aquí. Es como cuando tú estás en medio de la tormenta y viene Janet y ustedes están hablando conmigo y Janet te dice, Jesús está ahí, Dios tiene el control, it's okay, ora. Thank you, Janet, thank you. Ok, Jesús, ¿qué es lo que me estás tratando de decir? Y me puse a pensar, porque dice esto antes de ayudarles, porque es que Jesús en medio de la tormenta, en medio de ese dolor, en esa frustración, en medio de ese momento, llega y dice esas palabras. Y veo que cuando Jesús llega a nuestra situación, queremos que Él automáticamente calme la tormenta, pero antes de que tomemos el valor y el ánimo, Él queremos todo inmediatamente, porque así somos, queremos todo inmediato. Por eso es que usamos mucho el microwave y compramos comida que es rápida, ¿verdad? No sé si todos, pero yo sí. Queremos todo inmediato. Queremos que todo pase rápido. Y en medio de la tormenta, en medio de ese momento, Jesús viene y quiere hacer algo. No inmediatamente sacarte, sino que quiere mostrarte algo. Pero no es así como nuestra fe trabaja. Sé que nos gusta tener todo bajo control. Jesús nos dijo, no tengan miedo, tomen ánimo, tomen el control, yo estoy aquí. Él no dijo eso. Sé que cuando las situaciones en nuestra vida queremos ver absolutamente todo rápido, pero eso no es la fe. La tormenta nos recuerda que no estamos en control. El control es la responsabilidad de Dios. Tomar valor es nuestra responsabilidad, y voy a creer que la tormenta tiene su propósito. Y quiero repetir eso: el control es la responsabilidad de Dios, no mi responsabilidad, porque nosotros no tenemos el control absoluto de nada, sino que es Dios. Es Dios. Y tomar valor es mi responsabilidad. Por eso es que en la palabra dice: no tengan miedo, tomen valor, yo estoy aquí. Sé que cuando las situaciones son difíciles, es difícil escuchar eso. Cuando tomas valor, puedes ver lo que Dios hará en tu situación. El valor es la habilidad de enfrentar tu miedo. Toma el paso, enfrenta el miedo. Él quiere llevarte hacia el otro lado, pero tendrás que pasar por la tormenta para poder pasar al otro lado. No hay forma de no pasar por la tormenta, porque hay algo que Dios está trabajando en nuestro corazón. La tormenta tiene un propósito, y esto me lleva al segundo cosa. Tormenta nos da nueva revelación. No puedes obtener revelación de Dios sin pasar por el proceso. En Mateos 14, 32 al 33, escuchen, y dice: entonces los discípulos lo adoraron.
de verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron y gritaron. Toma una tormenta para que los discípulos pudieran decir, de verdad eres el Hijo de Dios. Tomó una tormenta. Tomó estar en medio, porque miramos esta historia en Mateos y miramos esta historia en Marcos. Y en la primera, esas dos historias, pero hay otra historia donde los discípulos van en el barco y se enfrentan a otra tormenta, pero la diferencia era que en esta ocasión Jesús estaba ahí. Estaba dormido, estaba descansando, pero Jesús estaba ahí. Y en ese momento, si ustedes leen esa historia, los discípulos dijeron algo que no tenían la revelación aún. Tal vez tengamos que pasar no solamente por una tormenta, pero ¿cuántos de ustedes pueden decir que he pasado por demasiadas tormentas? He pasado por momentos difíciles todo el tiempo y creo que no ha parado. Pero hay algo que Dios muestra. En la primera ocasión, los discípulos dicen, ¿quién es este hombre que hasta las aguas le obedecen? No había revelación todavía. En la segunda ocasión, Jesús no estaba en el barco con ellos, pero el final, los discípulos pudieron decir, de verdad eres el Hijo de Dios. De verdad eres el Hijo de Dios. Hubo una revelación que fue dada a ellos en medio de la tormenta. Ellos pudieron ver el poder de Dios en ese momento, porque se les había olvidado del poder de Jesús en los milagros que así hicieron en el antes. Pero en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la frustración, ahí es donde tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No permitas que los problemas te pongan en un momento de no creer. Los discípulos declararon, de verdad eres el Hijo de Dios. Tendrás una revelación después de la tormenta. Tal vez esta revelación no será dada en la primera tormenta, porque miramos que durante otra tormenta los discípulos dijeron eso. Y miren lo que pasa acá. Los discípulos acababan de ver un milagro antes. Y miren lo que dice el capítulo 52, versículo 52, perdón. Dice, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Nuestra fe sufre cuando se nos olvida lo que hemos visto y experimentado en la presencia de Dios. Nuestra fe sufre cuando olvidamos lo todopoderoso que es Dios para nosotros. Cuando nuestra fe está en momentos de sufrimiento, es muy importante de poder ver el antes. Cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos pasando por la situación difícil, es muy importante que puedas ver el antes, lo que Dios ha hecho en tu vida antes. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el antes, recordar las bendiciones que Él nos ha dado, de recordar los milagros que hemos visto antes. Porque si lo hizo antes, quiere decir que Él lo va a hacer otra vez. Porque si Él lo hizo antes, quiere decir que Dios lo va a hacer otra vez. Y si escucharon, sí, hay un silencio cuando dije esas palabras. Porque lo que Dios hizo antes, lo va a hacer después. Come on. Hay algo que Dios quiere revelar en nuestra vida, y estoy por terminar.
Hay algo que Dios quiere hacer en nuestros corazones, pero es importante de que no te olvides de lo que Dios ya ha hecho en tu vida antes. Si estás aquí sentado y puedes decirme, Janet, no he experimentado la presencia de Dios de esa manera, no he sentido el poder de Dios de esa manera en mi vida, nunca me has salvado de una tormenta, pero quiero decirte que el día de hoy estás aquí sentada y estás respirando. Esa es la grandeza de Dios, ese es el poder de Dios sobre tu vida. Así que si Él lo hizo antes, lo va a hacer en medio y lo va a hacer después. Es importante agarrarnos de esa promesa de Dios. Y termino con la tercera cosa. Las tormentas nos hacen ver otra vez. Primero fue las tormentas nos hacen ver que no tenemos el control. El segundo fue las tormentas nos dan nueva revelación. Y el tercero dice, las tormentas son una plataforma para ver y experimentar el poder de Dios. Algunas veces te has podido quedar ahí sentado y decir, wow, estoy en medio de una tormenta. Está soplando el viento, está la lluvia cayendo, están los truenos tronando, pero Dios se va a mover. Yo no sé si eres como yo, pero yo no puedo estar. A veces mi fe declina, a veces mi fe dice, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué es que estoy en medio de esta tormenta? ¿Por qué es que está el viento contra mí? ¿Por qué es que el mar se está levantando contra mí? Pero la perspectiva ha cambiado en mi vida. La perspectiva de en medio de la tormenta ha cambiado porque el Espíritu Santo me ha dicho, Janet, ¿estás en medio de la tormenta o estás en medio de 2 milagros? ¿Estás en medio de la tormenta o estás en medio de 2 milagros? Y esa es la perspectiva que Dios quiere mostrarte en este día. Es la revelación que Dios quiere darte en este momento de decir, estoy en la tormenta, estoy en medio de lo difícil o estoy en medio de 2 milagros. Y eso Tommy le estaba mencionando porque di el devocional en esta mañana también y me dice, ¿leíste en Marcos? A Marcos le gusta hacer un sándwich y mi esposo predicó sobre un sándwich. Estás en medio de la tormenta, pero ten fe que tal vez estás en medio de 2 milagros. El milagro sobre tu matrimonio que se restaura en el nombre de Jesús. El milagro de que tus hijos regresen a la palabra de Dios, que regresen a conocer el poder de Dios. O el milagro de la sanidad interior de tu corazón. La sanidad tal vez física de algo. ¿Estás en medio de la tormenta o estás en medio de 2 milagros? Ponte de pie en esta tarde. Todos queremos ver milagros, pero no queremos los problemas, no queremos las tormentas, no queremos pasar por las dificultades en nuestras vidas. No estuviéramos leyendo en este día Marcos del capítulo 6 del versículo 45 al 52 sin esta tormenta. Tu tormenta es un escenario para que el poder de Dios sea manifestado. Qué bonito sería caminar y salir de este lugar y decir, sí, estoy en la tormenta, estoy sufriendo, pero Señor, esta es la plataforma para poder ver tu mano sobre mí, para poder ver tu poder, tu manifestación sobre mi vida. Es lo más bello de poder captar esa palabra, de poder decir, estoy en medio de mi tormenta y siento
que hay muchos corazones aquí lastimados, dolidos, y no sé cuál sea tu tormenta, no sé cuál sea tu dificultad, pero quiero que salgas de aquí, que pienses, tal vez es la plataforma para que el poder de Dios sea manifestado en mi corazón y en mi vida, y para que los demás puedan verlo. Tu tormenta es un escenario para que el poder de Dios sea mostrado. No tengas miedo. Toma valor. Yo estoy aquí. No tengas miedo. Toma valor, que yo estoy aquí. Come on. Yo no sé si puedes decirlo en esta tarde, si puedes escuchar la voz de Dios que te diga: no tengas miedo, toma valor, yo estoy aquí. Yo tenía mis ojos sobre ti antes de que tú ibas en esa tormenta. Yo te mandé a esa tormenta, pero yo ya tenía mis ojos sobre ti, y estoy en medio y vengo de camino para mostrarte mi poder. Qué maravillosa es la palabra de Dios. En estos momentos, si usted está aquí, si está en medio de la tormenta, y si esta palabra ha ministrado a su corazón, que sé, porque he estado orando por cada uno de ustedes, para que esta palabra pueda quedar sellada en su corazón, para que podamos salir de estas puertas, caminar en nuestros trabajos de lunes a viernes o el sábado, conociendo el poder de Dios sobre nuestra vida, que Él nos dice: no tengas miedo, toma valor, que yo estoy aquí. Y si estás aquí en este lugar y necesitas que el Espíritu Santo, Él se ha estado moviendo. El canto que cantamos hace rato estaba preparando este lugar, estaba preparando nuestros corazones para decir: Él es todopoderoso, Él es todopoderoso y Él puede. Y ahora viene la palabra de Dios y te dice: no tengas miedo, toma valor, que yo estoy aquí. La presencia de Dios está aquí. La tormenta tiene su propósito. Do not give up. Do not give up your worship. Eres un adorador, así que cuando la adoración esté, levanta tus manos, aunque se esté moviendo, aunque el viento esté soplando, porque el Señor te dice, Dios te dice: toma valor, no tengas miedo, que yo estoy aquí. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Todopoderoso. Gracias por esta palabra que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, presento a cada una de las personas que están aquí en este lugar. Señor, tú conoces su situación. Tú conoces, Dios mío, la tormenta que ellos están enfrentando en estos momentos. Señor, tú sabes la situación. Tú conoces, Padre Santo, que esas olas se están moviendo, ese viento está soplando, y ellos están viendo, Señor, que tal vez están a punto de hundirse. Pero tu palabra nos dice que tú estás en medio, que antes de nosotros caminar en esa tormenta, tus ojos ya estaban puestos sobre nosotros, y que tú caminas. Tú ya estás caminando sobre esa agua, que tú estás llegando a su necesidad, tú estás llegando a su situación, y que tú les dices: no tengas miedo, toma valor, yo estoy aquí. Señor, gracias. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra que dice que en medio que tú no nos sueltas, que tú no nos dejas. Gracias, Señor. Si estás en este lugar y estás en medio, te invito a que pases y que tú simplemente puedas escuchar la voz de Dios. Que puedas escuchar la voz de Dios que te dice: no tengas miedo, toma valor, que yo estoy aquí. Él ha estado en tu antes, Él está en medio y seguirá estando contigo en el después. Y las promesas de Dios sobre tu vida se cumplen en el nombre de Jesús.